Fue una mañana de otoño fresca el 4 de octubre de 1992, aproximadamente a las 8 de la mañana en la pequeña ciudad rural de Pereira, Colombia, donde se desplegó un escenario atroz. Luis Garavito, conocido como la Bestia o el Monstruo, se encontraba en medio de otro crimen atroz, uno que perseguiría a la nación durante años. La policía recibió una llamada frenética de un testigo que describió a un hombre que brutalmente asesinaba a un niño de 8 años. El testigo afirmó haber visto al sospechoso huir del lugar a pie. Los testigos comenzaron a reunirse, congelados en el horror. A medida que el sol salía sobre la pequeña ciudad, un sentimiento de inquietud se apoderó de los residentes, sin saber del terror que había tenido lugar apenas calles más allá. El aire estaba lleno de un silencio extraño, interrumpido solo por el canto de los pájaros a distancia y el débil zumbido de un motor cercano. El escenario era uno de devastación total, un pequeño cuerpo inerte yacía en el suelo, rodeado de los restos de una lucha brutal. Las manchas de sangre ensuciaban las paredes de un cobertizo cercano, un testimonio de la ferocidad del ataque. Las calles que antes parecían serenas ahora parecían contener una energía oscura y ominosa. Luis Garavito, un hombre con una mirada torcida y una sonrisa siniestra, se erguía en medio del caos. Sus ojos parecían brillar con una intensidad maligna, como si se regocijara en el terror que había desatado. Sus jeans desgastados y su camisa desgarrada parecían fuera de lugar entre los alrededores ensangrentados, pero era su presencia la que parecía grabarse en la mente de aquellos que lo vieron. El aire a su alrededor parecía distorsionarse, como si la realidad misma se doblara para acomodar el mal que encarnaba. Por un momento, simplemente se quedó, su pecho jadeando con esfuerzo. Los vecinos afirmaron haber escuchado el sonido de los gritos de un niño que resonaban por las calles, seguidos por el débil susurro de hojas como el sospechoso se desvanecía en la maleza. Un testigo informó haber visto a una figura en la distancia, huyendo del lugar del crimen a una velocidad rápida. Otros hablaron de escuchar el sonido de una bicicleta, abandonada cerca, como si el sospechoso la hubiera utilizado para huir. A medida que se difundió la noticia del asesinato, la pequeña ciudad se sumió en un estado de pánico. El sentimiento de seguridad que antes pervadía las calles se desmoronó, reemplazado por un sentimiento extraño de vulnerabilidad. Antes de seguir adelante, queremos agradecerle por ver y recordarle que haga clic en suscribir y el icono de la campana para que podamos notificarle de nuevos casos cada día. Publicamos nuevos episodios cada semana, y cada uno es un viaje profundo a los crímenes más impactantes del mundo. Voy a llevarlo de regreso al comienzo de esta historia, un viaje que nos llevará profundamente al corazón de la oscuridad y nos expondrá a los horrores que un solo hombre desató sobre una pequeña ciudad colombiana. Desde el primer incidente reportado en 1980 hasta la última captura en 1999, esta es la historia de Luis Alfredo Garavito, un hombre conocido por sus víctimas como Tribilín o Payaso, pero al mundo como la Bestia o el Monstruo. Luis Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957, en una pequeña aldea en Colombia. En el momento de su arresto, tenía 42 años, con una larga historia de abuso infantil y asesinato. Hijo de un agricultor, Garavito creció en una comunidad rural, donde aprendió las habilidades que eventualmente se convertirían en su ruina. Como joven, era conocido por ser amigable y extrovertido, pero debajo de esta fachada había un monstruo, impulsado por un deseo torcido de poder y control. Sus crímenes dejarían una mancha en la conciencia nacional, dejando una senda de sangre y lágrimas que nunca sería olvidada. Durante el próximo año, llevaré a los espectadores en un viaje a las profundidades más oscuras de la mente de Luis Garavito, un lugar donde cometió atrocidades inimaginables en la vida de jóvenes inocentes. Desde los primeros informes de abuso infantil en 1980 hasta la última captura en 1999, exploraremos los eventos que llevaron a la caída de este hombre. Con entrevistas exclusivas y análisis en profundidad, examinaremos las motivaciones psicológicas detrás de los crímenes de Garavito, y examinaremos los factores sociales que permitieron que este monstruo vagara libre durante tanto tiempo. Al comenzar este viaje, es esencial comprender la compleja red de eventos que llevó a la ascensión de la fama de Garavito. Nacido en una familia pobre, la vida de Luis Garavito estuvo marcada por la pobreza y el abandono, factores que más tarde contribuirían a su visión del mundo distorsionada.
Sus primeros años pasaron en un orfanato, donde fue sometido a abuso físico y emocional. Esta trauma más tarde se manifestaría en su vida adulta, como tomó su dolor y su ira sobre los miembros más vulnerables de la sociedad, los niños. Al explorar las profundidades de la oscuridad de Luis Garavito, encontraremos una senda de víctimas, cada una con su propia historia de trauma y pérdida. Desde niños de 8 años hasta adolescentes de 16 años, las víctimas de Garavito vinieron de todas las clases sociales, unidas solo en su trágico destino. Examinaremos los casos que se enfriaron, los que nunca se resolvieron, y los que dejaron un impacto duradero en las comunidades que tocaron. En los próximos episodios, conoceremos a las personas que se atrevieron a hablar contra los crímenes de Garavito, sus historias de coraje y resiliencia inspirándonos a seguir luchando por la justicia. También profundizaremos en las investigaciones que llevaron a su captura, el trabajo de detectives que siguió cada nueva pista, y la evidencia meticulosa que finalmente lo llevó a Luis Alfredo Garavito Cubillos, un nombre que más tarde sería sinónimo de terror y maldad. Era un hombre colombiano de 42 años, que residía en la región occidental de Colombia, cuando sus crímenes vinieron a la luz. Su edad engañaba la naturaleza siniestra de sus acciones, que más tarde sorprenderían al mundo. Garavito era un hombre con una existencia que parecía ordinaria, pero que albergaba una oscuridad tan profunda, que dejaría una marca indeleble en las vidas de aquellos que lo rodeaban. Vivía una vida monótona, trabajando como peón agrícola, y era conocido por ser bastante encantador y afable, pero esta fachada más tarde se revelaría ser una farsa, un intento calculado para engañar a aquellos que entraban en contacto con él. La encantadora personalidad y la charlatanería de Garavito le permitieron mezclarse con su comunidad de manera casi imperceptible, lo que lo hacía casi imposible de sospechar de los crímenes atroces que cometería. Sus vecinos más tarde lo describirían como un hombre callado y reservado, que siempre se mantenía aislado. A pesar de su naturaleza reservada, Garavito fue descrito como teniendo una capacidad sobrenatural para conectarse con los niños, lo que resultaría ser un error mortal en sus víctimas. Esta encantadora personalidad haría que casi nadie pudiera creerlo capaz de tales atrocidades. A pesar de su naturaleza monstruosa, el pasado de Garavito estaba marcado por la tragedia, y es posible que sus experiencias de la infancia hayan contribuido al desarrollo de su comportamiento anormal. Su vida familiar estaba marcada por el conflicto y el descuido, lo que podría haber dejado cicatrices emocionales que moldearían su vida adulta. Su padre fue descrito como un mujeriego, y los argumentos amargos de sus padres podrían haber creado un sentido de caos y disfunción en el hogar. A pesar de esto, Garavito fue capaz de adaptarse, y él incluso informó sentir un sentido de alivio cuando su familia no estaba presente. Su capacidad para navegar las complejidades de su vida familiar le serviría bien mientras afinaba sus habilidades como asesino en serie. Las relaciones de Garavito eran superficiales e insulares, y parecía que solo confiaba en un selecto grupo, incluidos sus hermanos, a quienes afirmó haber crecido con en la ciudad de Génova. Sin embargo, a medida que nos adentramos en la psique de Garavito, se vuelve claro que incluso estas relaciones se basaban en una base de desconfianza y miedo. Sus interacciones con los niños eran particularmente reveladoras, ya que pudo utilizar su encanto y su personalidad carismática para ganar su confianza antes de explotarlos, para sus deseos sadistas. Pero, a medida que exploramos los eventos que llevaron a su captura, se vuelve claro que algo iba a ir terriblemente mal. En los meses que llevaron a su arresto, el comportamiento de Garavito se había vuelto cada vez más errático, y sus víctimas habían comenzado a informar incidentes sospechosos a las autoridades. Es una fría noche de otoño en 1980. El cielo se está oscureciendo sobre la pequeña ciudad de Colombia, el aire es crujiente y los árboles están en llamas de color, pero nadie sospecha que un asesino en serie está a punto de desatar sus demonios más oscuros. Luis Garavito, un hombre con un pasado turbulento, está preparando para desatar una oleada de terror que dejará un rastro de muerte y destrucción en su UAC. Las calles están tranquilas, el único sonido es el zumbido lejano de los grillos. Pero en una pequeña casa en una calle tranquila, un oscuro plan está desplegándose. El padre de Garavito está trabajando tarde en la noche, dejando a su hijo a sus propias devociones. Una receta para desastre. La casa está iluminada débilmente, la única luz proviene de una sola lámpara en el salón, proyectando largas sombras en las paredes. El ambiente está cargado de un aire de mal agüero,
Pero nadie sospecha que el monstruo que Garavito se convertirá en ya está tomando forma. A medida que la noche avanzaba, los pensamientos de Garavito se vuelven hacia sus compañeros de clase, los que lo burlaban, los que lo ridiculizaban, los que lo hacían sentir como un marginado. Una llama de ira y resentimiento está ardiendo profundamente en él. Una llama que alimentará su descenso en la locura y la depravación. Comienza a fantasear con la venganza, con hacer daño a aquellos que lo han hecho daño, con hacer que sufran como él ha sufrido. Comienza a pensar en la vulnerabilidad de los niños, en cómo fácil es manipular y controlarlos, en cuánto poder tiene sobre ellos. Su imaginación se desata, tejiendo una red de fantasías distorsionadas, mientras comienza a planificar sus primeros ataques. Se vuelve obsesivo con la idea de hacer daño a aquellos que lo han hecho daño, de hacer que paguen por su crueldad. A medida que las semanas se convierten en meses, Garavitos fantasías se vuelven realidad. Comienza a acosar a los inocentes, objetivo a niños que están solos y vulnerables, utilizando su encanto y su astucia para atraerlos a su trampa. Los llevaría a áreas aisladas, donde nadie podría presenciar sus atrocidades, y entonces desataría su furia, sometiendo a los niños a torturas y abusos inimaginables. Los violaría, mutilaría y luego los mataría, dejando sus cuerpos a pudrir en la selva. El número exacto de sus víctimas sigue siendo desconocido hasta hoy. Los detalles de sus crímenes son demasiado gráficos para describir, pero una cosa es clara. Garavito es un monstruo que no tiene consideración por la vida humana. Es un maestro de la manipulación, utilizando su encanto para atraer a las víctimas a su trampa, y su astucia para evadir la detección. El detalle más sorprendente de los crímenes de Garavito es que se dirigió a más de 200 víctimas, principalmente niños y jóvenes hombres, a los que violaría, torturaría, mutilaría y luego mataría, dejando un rastro de muerte y destrucción en su wak. La escala de sus atrocidades es abrumadora, y el hecho de que haya podido llevar a cabo estos crímenes durante tanto tiempo, sin ser detenido, es un testimonio de su astucia e inteligencia. A menudo regresaría a los cuerpos de sus víctimas, y se involucraría en necrofilia, un acto distorsionado y depravado que habla de la profundidad de su depravación. Las imágenes de sus víctimas, grabadas en su mente, alimentarían su deseo de más, y seguiría a cazar, siempre en busca de su próxima víctima. El mundo más tarde llegaría a conocerlo como la bestia, el monstruo, un ser que iría a la historia como uno de los asesinos en serie más prolíficos de todos los tiempos. Cuando las autoridades policiales respondieron inicialmente a la serie de asesinatos brutales en el oeste de Colombia, se encontraron con una serie de crímenes complejos y aparentemente sin relación entre sí. Se descubrieron varios cuerpos en diferentes ubicaciones, cada uno con signos de tortura y mutilación. Al principio, la policía no pudo identificar al asesino, pero comenzaron a sospechar que los crímenes estaban vinculados por un patrón de objetivo de jóvenes hombres y niños. Lanzaron una investigación sobre pedófilos y delincuentes sexuales locales, pero ninguno parecía coincidir con el perfil del asesino. La pieza clave de evidencia que cambió todo fue la declaración de un testigo de un niño de 12 años llamado Iván Sabogal, quien informó haber visto a un hombre sospechoso intentando violarlo. Esta declaración de testigo llevaría al arresto eventual de Luis Garavito, pero al principio, la policía no pudo conectar los puntos. Garavito fue identificado por Sabogal como el hombre que había intentado agredirlo, pero parecía tener una libia prueba de balas para el momento del ataque. La policía se quedó atascada y comenzaron a interrogar a otros sospechosos potenciales. No pensaban que Garavito fuera el asesino, pero lo mantuvieron en custodia para interrogarlo. Los principales sospechosos en el caso eran delincuentes sexuales y pedófilos locales que habían sido investigados previamente por la policía. Uno de los sospechosos, un violador en serie llamado Juan Pablo Escobar, era particularmente de interés para los investigadores. Escobar era conocido por tener una historia de objetivo de jóvenes hombres y niños, pero tenía un alibi sólido para el momento de los asesinatos. Otro sospechoso, un hombre llamado Carlos Eduardo Cárdenas, también fue interrogado por la policía. Sin embargo,